Hola, bienvenidos de regreso una semana más en BTV Uruguay con nuestro Compromiso Salud. Doctor Eduardo Bianco, bienvenido. Hola Miguel, ¿cómo te encuentras? ¿Bien? Muy bien, muy bien. El tema de hoy tiene que ver con hipertensión arterial y se van a encontrar ustedes con cifras que cuando la producción preparaba este programa realmente impactan. Es la hipertensión arterial seguramente una de las enfermedades que mata más gente en el mundo, que nos genera, como dice el doctor Eduardo Bianco, siempre un enemigo silencioso. Este va a ser nuestro tema central de hoy. Absolutamente. Y mira, te corregiría para decirte que es la enfermedad única, aislada, que mata más personas en el mundo. Si uno tiene que elegir entre todas las enfermedades, esta es la que mata más personas. Y no es una exclusividad del país, lo veremos también, porque a pesar de que Uruguay tiene una fuerte incidencia, se van a encontrar que muchos de ustedes son... pueden ser hipertensos y no lo saben, pueden ser hipertensos y pueden estar muy bien tratados o no, pero no es una tendencia solo del Uruguay, aunque hay algunos casos en que sí hay más incidencia. Exactamente, y ese es el motivo por el cual elegimos este tema, porque es un tema muy frecuente en nuestra población, porque es un tema que no tratado va a generar un daño o puede generar un daño muy significativo que no solamente nos pueda quitar la vida, sino nos pueda invalidar, y que tratado adecuadamente todos esos riesgos pueden prácticamente normalizarse al de la población común. Nuestras vías de comunicación básicamente nos manejamos con nuestro Twitter, @saludcompromiso, y las inquietudes de ustedes llegan a través de nuestro compromisosaludwi@gmail.com, que es nuestro correo electrónico. Varios de los programas que han precedido a este programa, incluso el de salud ocupacional el otro día, tuvo que ver en parte con la inquietud de más de un televidente que hablaba justamente de las cosas que nos pasan por las condiciones positivas o no en las cuales trabajamos día a día. Sí, sí, es el lugar donde pasamos por lo menos 8 horas diarias. Sí, sí, un tercio, por lo menos. Por lo menos. Lo dijo bien. Y entonces allí se generan oportunidades de enfermar o ahora, por lo que estamos tratando, de usarlos para promover la salud y proteger nuestra salud. Como hacemos habitualmente, vamos a tener 2 bloques iniciales donde nos vamos a ir incorporando al tema, es decir, entrando a fondo en el tema, y después 2 bloques finales donde un experto, un técnico muy reconocido con larguísima trayectoria, va a hablar del problema ya con más datos y cosas que van a aportar muchísimo. Quiero con este informe presentar formalmente el tema de hoy. La enfermedad cardiovascular es la responsable del mayor número de muertes a nivel mundial. Uno de los factores de riesgo más importante para desarrollar este tipo de enfermedades es la hipertensión arterial. La hipertensión, como se le conoce vulgarmente, afecta a 1.000 millones de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, en la región de las Américas, el 35% de los mayores de 25 años sufren de hipertensión arterial. Es una enfermedad letal, silenciosa e invisible. Por lo general no provoca síntomas, pero puede conducir a complicaciones tan serias como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. 9 millones de personas en el mundo son víctimas de esta problemática. Sin embargo, estas cifras tan elevadas podrían disminuir. La hipertensión puede ser prevenida. Los expertos señalan que la prevalencia creciente de la hipertensión se debe al aumento de la población, a su envejecimiento y a sus conductas riesgosas como son la mala alimentación, el uso nocivo del alcohol, el consumo del tabaco, la inactividad física, el sobrepeso o la exposición prolongada al estrés. Su detección temprana, así como el tratamiento y el control apropiado, genera importantes beneficios sanitarios y económicos. Es fundamental, para enfrentar este problema, fomentar la sensibilización pública sobre el tema, generar cambios urgentes y significativos en el estilo de vida de las personas. Todos debemos saber por qué el aumento de la presión arterial es peligroso y cuáles son los pasos para controlarla. Por eso hoy, en Compromiso Salud, hipertensión arterial. Estamos de regreso. La verdad que el informe termina diciendo que hay que tomar conciencia pública. Uno tiene la sensación que se está haciendo mucho, pero nunca es suficiente. No. Esto todavía requiere más esfuerzo, pero no solamente individual, sino de toda la comunidad, del Estado completo, con el gobierno, con las autoridades de salud.
modificando incluso pautas alimentarias o favoreciendo la modificación. Pero bueno, eso será abordado en el programa del día de hoy, esperemos, y bueno, veremos a ver cómo resulta el programa. Hay jornadas en las que se toma la salud en forma gratuita. Hay muchas personas que por distintas razones tienen la mecánica de ir a la farmacia del barrio, esa tradición se mantiene, o de ir a consulta, y bueno, uno tiende a pensar que el médico, y a veces pasa en las instituciones, no en las instituciones de asistencia médica colectiva, con asistencia completa, sino en los que tienen asistencia parcial, que son las emergencias médico-móviles. Usted trabajó tantos años allí, que allí está la rutina siempre de un primer, que la temperatura, que la presión arterial. A veces no es tan común en la institución privada o pública a la que uno va. Miguel, es decir, no hay excepción. Hay que tomar la presión arterial. Debería ser una mecánica siempre permanente. Hacemos una primera pausa y venimos con otra parte del desarrollo del tema de hoy. Gremca es la salud a tu alcance. Afiliate a Gremca. Tenés información a través de la línea gratuita 0800 81 89. Doctor Eduardo Bianco. Comencemos con el tema entonces. Bueno, ya lo habíamos mencionado, hipertensión arterial, el asesino silencioso, y vamos a tratar de explicar bien por qué este nombre a esta situación cardiovascular. Repasar un poco el sistema cardiovascular, que tiene una bomba, que es el corazón, que impulsa la sangre a todo el organismo, pero la forma en que llega la sangre a todo el organismo es continua. Es decir, ¿quién hace que esa presión que existe en el interior de los vasos sanguíneos se mantenga? Esas son las arterias. La elasticidad arterial, como luego vamos a explicar con un material audiovisual, es la que sostiene un valor de presión o tensión interna dentro de los vasos que permite un flujo aceptable. ¿Qué es la presión arterial? Por lo tanto, la presión arterial es una fuerza que ejerce el corazón para impulsar la sangre hacia las arterias, que generan una resistencia, y la suma de los dos factores, la fuerza de contracción del corazón más la resistencia de los vasos, genera un determinado valor. La misma se mide en milímetros de mercurio, y la OMS actualmente considera presión normal hasta 120 milímetros de lo que llamamos la presión sistólica o máxima, que es cuando se contrae el corazón y eleva la presión arterial, o la mínima o diastólica es esa que queda entre latido y latido, y que depende mucho de la resistencia y la elasticidad de los vasos sanguíneos. La presión arterial elevada se llama hipertensión arterial y puede ser medida de diferentes maneras. Eso lo vamos a ir viendo en el día de hoy con nuestro invitado. Y básicamente hay dos tipos de hipertensión arterial. La hipertensión arterial esencial, que es el 90%, y la secundaria, en la cual se pueden identificar problemas específicos que llevan al aumento de la presión arterial. Actualmente se considera entonces presión arterial normal cuando es por debajo de 120 milímetros de mercurio, o 12, como dice la gente, de máxima, y 80 milímetros u 8 de mínima. Entre 120 y 139 de máxima y 80 y 89 milímetros de mercurio, hay lo que se llama un estado de prehipertensión. No son individuos decididamente hipertensos, pero tienen una probabilidad mayor de desarrollar hipertensión arterial. Hablamos de hipertensión arterial de primer grado, de primer nivel, cuando las cifras superan
los 140 milímetros y está, por ejemplo, el grado 1 entre 140 y 159 de sistólica y 90 y 99 milímetros de diastólica, y cuando supera alcanza los 160 o lo supera, entramos en el grado 2 de la hipertensión arterial, que es la de mayor... Un 16, 10 ya estamos en un problema. Estamos en un problema porque allí sí la repercusión es mayor. Vamos a mostrar un material audiovisual para explicar mejor cómo funciona el tema de la presión arterial y la hipertensión arterial. El corazón es un músculo que actúa como una máquina de bombeo, la que recibe sangre desoxigenada desde las venas y la envía oxigenada nuevamente al cuerpo a través de las arterias. Cuando esta sangre sale del corazón, lo hace con fuerza. Al mismo tiempo, las paredes de las arterias ofrecen una resistencia a esta fuerza, y es la acción de estos dos elementos en conjunto la que determinan la presión arterial. Es muy importante poder detectar la hipertensión a tiempo, ya que es posible sufrir de presión alta sin tener síntomas, padeciéndola por años, y de esta forma causar daños severos e irreversibles al organismo. Es por esta razón que a la hipertensión se le conoce como el asesino silencioso. El control médico periódico puede disminuir el riesgo de complicaciones de esta enfermedad. Vamos a analizar ahora las complicaciones de la hipertensión arterial y quiero resaltar algo que vamos a insistir varias veces en el programa. Este es un problema de salud crónico que requiere que la persona asuma esta situación de cronicidad y lo maneje a lo largo del tiempo. Si no se hace de esta manera, con el correr de los años aparecen las complicaciones de la hipertensión arterial. Por ejemplo, favorece el desarrollo de la arteriosclerosis. Es capaz de provocar infartos cerebrales por obstrucción de arterias del cerebro, pero también de rotura de vasos sanguíneos cerebrales, provocando hemorragias cerebrales. Si la presión se mantiene en forma alta, puede ser una causa desencadenante de infarto agudo de miocardio o de insuficiencia cardíaca. El corazón comienza a dilatarse, a bombear cada vez menos y la persona se fatiga, se cansa, hace lo que se llama edema pulmonar, que es una entidad que vamos a hablar en algún momento. Y actuando sobre los riñones puede provocar un fallo crónico del riñón, de los riñones, y generar una insuficiencia renal. A nivel cerebral, la presión elevada altera los vasos y genera lo que se llama la retinopatía hipertensiva, que puede afectar nuestra visión y nos está dando la pauta de cómo están nuestros vasos cerebrales. Como decíamos, hay dos tipos de hipertensión. La hipertensión arterial esencial, que es el 90%, que no tenemos una causa clara. Hay distintos factores: aumento de la resistencia, aumento de sustancias endócrinas aumentadas, pero no hay una causa precisa que podamos definir como el origen de la misma. Pero en un 10% de las veces hay alteraciones muy específicas que pueden ser tratadas y esa hipertensión se puede corregir totalmente. A veces hay una obstrucción de la arteria aorta en un determinado sector que genera hipertensión en los brazos, pero no en las piernas, que hay hipotensión. El embarazo puede ser causa de hipertensión, eso ya lo hemos hablado. Problemas de la corteza suprarrenal, la toma de determinados fármacos o la supresión brusca de algunos fármacos puede generar un empuje hipertensivo. La enfermedad renal crónica puede provocar hipertensión arterial y es una causa frecuente de hipertensión arterial, al igual que los trastornos de la tiroides o paratiroides. ¿Cómo se manifiesta este problema?
Lo primero que tenemos que entender que la hipertensión arterial la mayor parte del tiempo es silenciosa. Lo que la gente dice de que tiene síntomas, la realidad es que no es así. Se asocian síntomas que son causados por otras cosas que también hacen aumentar la presión arterial. Un punto fundamental es que el 60% de quienes padecen esta enfermedad ignoran tenerla. Y simplemente a veces cuando consultan por cualquier otra cosa se les diagnostica la hipertensión arterial. Vamos a mostrar ahora un video de cómo medir la presión arterial. Algunos de los elementos importantes a considerar al tomar la presión arterial a una persona son evitar el ejercicio físico previo, no haber fumado o ingerido cafeína en la última media hora. El paciente debe estar tranquilo y debe evitar hablar durante la toma. Después de pasados 5 minutos, se inicia la toma de la presión arterial. Verifique que la posición del paciente sea adecuada. Evite que tenga las piernas cruzadas. Tome el brazo dominante y póngalo a nivel del corazón. Coloque el manguito sin dejarlo ni flojo ni apretado. Ponga el manguito alrededor del brazo desnudo entre el hombro y el codo. La parte inferior del manguito debe estar al menos 2 centímetros por encima del codo. Primero identifique y palpe el latido del pulso arterial. La arteria del brazo se localiza a 2 centímetros por encima del codo en la parte interna del brazo. Infle el manguito hasta que no sienta el pulso. Desinfle el manguito y espere 1 minuto. Ahora infle el manguito 30 milímetros de mercurio por encima de la presión palpatoria hallada anteriormente. Desinfle el manguito lentamente observando la escala del tensiómetro, haciendo que la presión disminuya de 2 a 3 milímetros por segundo. En el momento que se escuche el primer latido, deberá observar el nivel que registra la aguja. Ese valor registrado corresponderá a la presión arterial sistólica o máxima. Continúe escuchando los latidos. En el momento que deje de oírlos, realice una nueva medición. En ese momento se establece la presión arterial diastólica mínima. Y ahora vamos simplemente a dar lineamientos de cómo sería el encare del tratamiento de la presión arterial. La persona que tiene cifras tensionales normales y debemos controlar la presión arterial cada vez que va a una consulta médica de cualquier tipo para chequear que esos valores estén normales, si ubicamos en el rango de prehipertensión arterial, que ya lo definimos, fundamentalmente lo que hay que hacer es actuar sobre el estilo de vida, corregir la ingesta de sal, aumentar el ejercicio, el tiempo de descanso, pero no utilizar fármacos. Cuando se está y se alcanza el grado de hipertensión de grado 1, además de modificar los factores de riesgo, habitualmente la primera línea de ataque son 3 tipos de fármacos. Los diuréticos digamos leves, como las tiazidas, un inhibidor de la enzima de conversión o un bloqueador de canal de calcio. Esos son, digamos, los mecanismos sobre los que actúan los fármacos. Con esto logramos el control en el 40 al 70% de los casos, pero en ocasiones este grupo ya requiere agregar otros fármacos porque no responden adecuadamente. Cuando llegamos o nos encontramos ante un nivel de hipertensión arterial grado 2, sí hay que seguir haciendo modificación de estilo de vida y aún con mayor intensidad, pero ya es necesario combinar
2 fármacos dependiendo del tipo de complicación existente, si tiene falla renal o no tiene falla renal, si tiene problemas cardíacos o no tiene problemas cardíacos. Y ahí entonces es el cardiólogo o el médico tratante quien decide la estrategia a seguir. Esto es un poco para introducirnos en un tema que seguramente nos va a llevar más de un programa, Miguel. Es así. Cuando vengamos en el próximo bloque, en los próximos 2 bloques, tercero y cuarto bloque, nos vamos a enfrentar a un profesional de vastísima trayectoria. También tenemos en el doctor Eduardo Bianco, un profesional que trabaja con las enfermedades cardiovasculares desde hace muchísimo tiempo, es su especialidad, intensivista, y bueno, que ve esto todos los días. Es prácticamente su vida ver este tipo de situaciones. Por lo que he escuchado, nos vamos a sorprender. Entonces vamos a ir también rompiendo mitos y mostrando realidades. Vamos a aprender mucho, los que no somos médicos, en los próximos 2 bloques, de una enfermedad que, como decía el doctor al comienzo del programa, mata a millones de personas en todo el mundo todos los años. Ya venimos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Quiero ampliarles algo con respecto a Aliviol Sport, que tiene la solución para cada tipo de dolor. Ustedes pueden conocer algo más en facebook.com/Aliviol Sport, participar en sorteos, en promociones. Nosotros lo recomendamos para antes y después de hacer deporte. Aliviol Sport, hay que pedirlo en la farmacia. Aliviol Sport y Chao Dolores. El programa ingresa en su tercer bloque con un técnico, con un profesional que nos va a acompañar en los próximos minutos. Es el doctor Eduardo Benkel. Gracias, doctor, por estar acá. Cardiólogo de larguísima trayectoria, a quien hemos invitado para que ese conocimiento del estudio y la trayectoria profesional nos vaya situando en el día a día, como siempre decimos con el doctor Eduardo Bianco, aterrizar los temas y que le sirvan a la gente. Sobre todo en un caso como este, que es el programa del día de hoy, donde la prevención puede jugar un papel muy importante. Doctor Eduardo Bianco. Gracias, doctor Benkel, en estar con nosotros y en aceptar abordar un tema que es de todos los días y que es tan importante. Como lo hemos titulado, es un asesino silencioso que enferma y mata a muchísima gente en el mundo, pero también en Uruguay. Pero vamos a profundizar un poco más en por qué es tan importante diagnosticar y tratar la hipertensión arterial. Si bien yo insistí en eso, quiero que usted nos dé su opinión y su visión al respecto. Bueno, en primer lugar agradecerles por la invitación, que me honra. Y me alegra mucho que hayan puesto este tema en un programa, porque la hipertensión arterial no sale en la tapa de ningún diario del domingo, no genera la fama que genera a veces la alta tecnología. No sale en el informativo central. No es sexy desde el punto de vista médico. No tiene glamour. No vende mucho. ¿no? Y sin embargo, si ustedes sacan la cuenta de que ya hay niños hipertensos, hay adolescentes hipertensos, cada vez hay más, además, en la medida que aumenta la obesidad y el sedentarismo. Y el tipo de comidas a veces que por supuesto. Y a la edad más o menos de 50 o 60 años, donde nuestra población es muy grande, ya el 50% de la población aproximadamente sufre de hipertensión arterial. Y va en aumento hasta que en el entorno de los 70-80 años, 70-80% de la población son hipertensos. ¿Esto es un parámetro uruguayo? Es un parámetro mundial, pero Uruguay además tiene una población más envejecida que otros lados, o sea que es más. Claro. O sea que estamos hablando de cientos de miles de personas, no estamos hablando de unos pocos, de unos cuantos, tal vez 1 millón de personas. O sea, es una enfermedad con alta frecuencia. Altísima prevalencia. Cuando uno a eso le suma que la hipertensión arterial es un factor de riesgo, o sea que aumenta significativamente la incidencia de enfermedades como las hemorragias cerebrales, los infartos cerebrales, los infartos cardíacos, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal crónica, las disecciones de aorta y otra serie más de enfermedades que además son todas graves, suficiente como con alta morbimortalidad, la sumatoria de alta prevalencia, con alta
incidencia de aumentar el riesgo de todas estas enfermedades hace que esto sea una entidad tremendamente importante de prevenir y tratar. ¿Qué hace la ciencia por nosotros y qué podemos hacer nosotros los ciudadanos comunes? Bueno, a eso, para sumarle un poco más a la realidad desconocida de esto, las estadísticas aproximadas, que cambian según los países, pero más o menos andan diciendo que el 30% de los hipertensos, o sea, 30% de cientos de miles en Uruguay, ni siquiera saben que son hipertensos. Ajá. O sea, o porque no van al médico hace mucho tiempo, o porque van al médico y el médico no les toma la presión a veces, ¿eh? O sea... Podría llegar a darse ese extremo. No, se da, con frecuencia, está estudiado. Entonces, el 30% ni saben. De los que, después hay un 25% más o menos que saben que son hipertensos, pero no se tratan. Después hay más o menos otro 30% que saben que son hipertensos y se tratan, pero el tratamiento es insuficiente. O sea, no llega a tener los valores con el nivel de control que las guías y los estándares exigen. ¿Qué porcentaje? Y llegaríamos al final a un 15% aproximado. En Uruguay es un poco menos que eso, ¿eh? Que son hipertensos bien tratados. Me dio una buena noticia, me estaba muriendo aquí. O sea que es dramático. Es dramático, un poquito más de 1 de cada 10. Pero, o menos de 2 de cada 10. Miguel, tú sabes una cosa, lamentablemente cuando lo comparamos con otro tipo de enfermedades crónicas, los valores están en ese mismo entorno. O sea, no, es tremendo. Y como no tiene glamour, en general el sistema de salud, ya sea por políticas públicas o privadas, no le dan tampoco un impulso de recursos económicos y de programas, para generar programas que realmente ataquen a fondo toda esta problemática, ¿no? Ahora, Eduardo, ahora hay el tema de... está incluido en las metas algunas cosas mejoraron, como por ejemplo que algunos de los fármacos pagan medio ticket y algunas cosas, pero falta mucho. Estamos hablando de que todavía tenemos 15% de personas tratadas y controladas, pero uno de los problemas fundamentales es identificarlos, ¿no?, precozmente, y tratarlos y facilitar el acceso a la medicación. Y eso se ha pretendido hacer. Ahora, si estamos bien o estamos mal, eso es otra cosa que hay que evaluar, ¿no? A veces veíamos esas jornadas que se hacen, se toma la presión en forma gratuita. Pero no, es fundamental. Está muy bien. Porque eso a veces hace que haya varios miles, ojalá que sean varios miles, pero por lo menos cientos que dicen, yo voy a pasar por ahí. Y de repente hay allí una luz roja, ¿no? O una luz amarilla. ¿Cómo no? Pero podríamos poner a tomar la presión igual a la gente que va a hacerse una consulta de dermatología y tomarla a todos a ver qué dan. ¿Y cómo está el tema del momento en que hay que tomar la presión arterial? Porque la podemos tomar en cualquier momento del día, pero cuando las cifras tensionales que manejamos, ¿en qué momento se deberían tomar para poder comparar? ¿Sirve en cualquier momento? Yo más que el momento me hubiera gustado entrar, primero por lo menos un poco de eso, a definir qué es la hipertensión. Bien. Y ahí vamos. Podemos hacerlo. De ahí, si entendemos la definición, vamos a entender 4 o 5 errores muy comunes que cometen las personas porque no lo saben, y a veces los médicos, ¿eh? Entonces, hipertensión arterial es una entidad que la definimos como cifras de presión que están por encima de un estándar que tomamos en un paciente. Tiene que ser por lo menos 2 tomas, si son más mejor, separadas por al menos una semana, en un paciente que está en reposo, en un ambiente agradable, asintomático en situación basal, y que no haya ingerido, no esté justo tomando medicamentos, por ejemplo, corticoides o antiinflamatorios que lo puedan afectar, en lo posible que no haya tomado café o alcohol o drogas ni que hablar, ¿no?, que afectan las cifras tensionales. Entonces, cuando uno piensa en eso, ya rápidamente saca del tablero algunas cosas. Primero, una toma sola nunca significa hipertensión. Cualquier persona en una situación, si yo ahora por X motivo me dice, mira, hoy me la tomé y me dio alta, eso no quiere decir nada. Como si le da normal, capaz que una toma sola tampoco quiera decir nada. Es a eso lo que iba. Sí, corrí del ómnibus, llegué a la farmacia, bueno, me tomé, tenía 16 de presión.
Digo, entonces esa digo, es una sola, pero además esa toma no reúne otras de las características de la definición. El paciente tiene que estar en reposo y tranquilo, porque la presión arterial, y esto hay que ponerlo con mayúscula, es una variable biológica. Y como variable biológica que es, junto, al igual que la frecuencia cardíaca, que la frecuencia respiratoria y que otras cosas, se adecúan a la circunstancia que uno está. Entonces, cuando uno corre o hace ejercicio, la presión arterial sube. Y es normal que suba, debe subir. ¿De acuerdo? Está mal que no suba. Entonces, por supuesto que haciendo ejercicio no es un momento adecuado para controlar la presión y saber si es un hipertenso. Y como variable biológica que es también sube frente a los estreses, tanto físicos como psíquicos. Por lo tanto, si una persona está con un dolor, sea de donde sea, su presión va a subir. Y es normal que suba, es lo adecuado a esperar. Por lo tanto, el 99% de los dolores de cabeza no tienen nada que ver con la presión. A la persona le duele la cabeza, como le duele la cabeza a cualquiera en cualquier momento. Cuando la gente dice, porque me dolía acá la nuca y tenía presión. No, la presión no da dolor en la nuca. La hipertensión no tiene ningún mecanismo fisiopatológico que genere dolor de nuca. Eso es algo. El dolor de nuca algo es una importante. nucalgia, es una contractura cervical, es un problema. Ahora, como está dolorido y está nervioso, y como está nervioso tiene contractura cervical, se toma la presión y le da más alta. Pero entonces, ¿cuál es el problema? La presión no, el problema es el dolor de nuca. Si vos le das un analgésico, una cosa, se le va el dolor, tomarle la presión de nuevo y la va a tener baja. ¿Me entendés? Y eso es un error muy común que se comete. La presión da dolor de cabeza solo en algunas circunstancias muy puntuales, que es la encefalopatía hipertensiva, que es un cuadro gravísimo, que se ve muy poco y que no es casi nunca las cosas que la gente dice. O sea, si te duele la cabeza, toma un analgésico. No te tomes la presión. La presión hay que tomársela cuando uno está bien, cuando uno se siente bien y está en reposo y tranquilo. Si en vez de dolerte la cabeza te doliera la rodilla, lo mismo. Yo a veces le digo a la gente un poco, digo, si yo ahora agarro y le doy un martillazo en el dedo, y usted está muerto de dolor, y le tomo la presión, tiene 23. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Bajarle la presión? No, llevarte preso. El problema está en el dedo, ¿no? Pero eso forma parte de los errores comunes. Ya esto ya valió el programa, doctor. Sí. No, pero es importante eso y me parece que es fundamental para quien nos escucha y es bueno que el doctor Benkel, con el cual tenemos una relación... no digas de cuántos años, pues se van a dar cuenta que somos viejos, porque hace más de 20 años que nos conocemos. Él conoce el tema, maneja y tiene mucha experiencia práctica en el día a día. Es fundamental que la gente entienda que uno no tiene que tener un síntoma y no todas las veces que dice tener dolor de cabeza es porque tiene la presión. Si me dejan dar otro ejemplo, sí, porque es muy común de la vida cotidiana y creo que vale la pena porque es hasta un poquito cómico. Es muy común, ahora es un poquito menos, pero era muy común que si una persona, por ejemplo, tenía un sangrado nasal, una epístasis, entonces en ese momento una persona... Vos ves que te empieza a desangrar la nariz, te pegas un jabón de aquellos, ¿te imaginás? Te empieza a chorrear sangre a la nariz, un susto terrible. Entonces llamás a la unidad móvil, viene la unidad móvil, se te meten 3 tipos en la casa, es todo un ambiente totalmente distorsionado, vos estás nerviosa, la señora grita porque le sangra, le meten paños en la nariz, le coso. Entonces le tomás la presión, entonces la presión le da alta. Y si era un hipertenso le da más alta, porque es más reactivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que le dicen? Primero le bajan la presión. Que no tiene nada que ver, porque la presión no tenía nada que ver. Eso se rompió un vasito de las fosas nasales y sangró. No porque tenía presión alta, porque sí. Entonces, primero, en vez de tratarle el sangrado, le bajan la presión. Y en segundo, ¿qué es lo primero que siempre le decían? Menos mal que se te reventó acá, porque si no se te reventaba dentro de la cabeza. Es correcto. Nada que ver. Nada que ver. Pero además ocurría otra paradoja, que después a veces, eso creo que tampoco se ve más ahora. El paciente uno lo mandaba al otorrino para que le cauterice el vaso, le decían, no le podemos cauterizar el vaso porque esa es su válvula de escape por si le sube la presión. El propio otorrino. ¿Entendés? Entonces, eso es para que veas lo trastocado que está. La presión alta en esa situación de un estrés extremo no tiene valor. Eduardo, una cosa frecuente. ¿Qué pasa cuando una persona va al médico y le encuentran la presión alta? ¿Eso es siempre un índice de hipertensión arterial? Bueno, ¿O el qué tema puede es haber? que ir al médico también es una situación de estrés para la mayoría de las personas y por lo tanto hay una tendencia a que las tomas de consultorio sean más altas que las tomas ambulatorias y a veces son mucho más altas y eso tiene un nombre, eso se le llama hipertensión de bata blanca, por estar en el médico.
Y claro, en realidad no es la toma ideal. Y entonces para eso nosotros cuando sospechamos, porque el paciente muchas veces dice, pero yo cuando me la tomo en mi casa me da normal. Y bueno, para eso tenemos algunas técnicas también para tratar de resolver. Que la vamos a hablar en el próximo bloque. Comenzaremos con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Cuáles son los exámenes que hay que pedirle a un hipertenso para valorar? Te comento nomás, porque está relacionado con eso, que así como existe la hipertensión de bata blanca, existe la normotensión de bata blanca. O sea, se ha visto que hay un pequeño grupo de pacientes que al revés, en el médico se sienten tal vez protegidos, y entonces tienen cifras normales en la consulta cuando nosotros vamos y sin embargo son hipertensos. Y eso se llama hipertensión enmascarada. Y eso también hay que saber diagnosticarlo porque tiene riesgo. Bien, vamos a ver si son mitos o realidades también, si nos da el tiempo en el último bloque de hablar de cuáles son los valores supuestamente normales por sexo, por edades. Venimos enseguida. El tema de hoy es apasionante realmente, ¿no? Porque además nos toca a todos, casi sin excepción, seamos o no hipertensos, porque obviamente que el avance de la edad también tiene que ver con todo esto y además el cambio de algunas costumbres alimenticias también nos puede jugar una mala pasada. Ya venimos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Nos está acompañando el doctor Eduardo Benkel, es médico, es cardiólogo, y entramos en el último bloque de este programa, doctor Eduardo Bianco, en este caso. Bueno, vamos a continuar con lo que quedamos en el bloque anterior. Doctor Benkel, ¿qué exámenes paraclínicos se suelen hacer en un hipertenso y por qué? ¿Cuál es el valor del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que era lo que habíamos finalizado? Sí, un pequeño concepto primero. Adelante. Es que no hay que apurarse en hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, porque cuando uno agarra a una persona, por ejemplo, de 40 años y lo cataloga como hipertenso, no es que le va a dar 2 semanas una pastillita, va a estar 40 años dándole remedios. Entonces, en la enorme mayoría de los casos, salvo situaciones puntuales de que tenga algún terreno de base muy especial o cifras horriblemente altas, no hay apuro en empezar el tratamiento de la hipertensión. Es mucho mejor tomarse un mes, o si hace falta otro mes, y hacer un buen diagnóstico, un correcto diagnóstico, para que si uno decide que ese hipertenso requiere un tratamiento farmacológico, que va a ser de muy largo plazo, tenga fundamentos de que realmente lo va a hacer gastar dinero, lo va a hacer generarle determinadas molestias, pero es a cambio de un beneficio real de su salud cardiovascular. El otro concepto es que la hipertensión arterial hace mucho daño en el organismo, pero no lo hace en 2 días, lo hace en los largos plazos. Cuando nosotros empezamos a tratar una persona de 40, 45 años, no estamos pensando que va a tener un problema a los 46. Estamos pensando que le estamos previniendo las cosas que le podrían llegar a pasar 10 años después. Por lo tanto, tampoco hay apuro en lograr la normotensión en una semana. El tratamiento hay que irlo haciendo en forma lenta, progresiva, bajando lentamente las cifras para que el cuerpo ese, además que está acostumbrado a la hipertensión, se vaya acostumbrando a otros valores, que el paciente lo tolere bien porque si le caen mal los remedios lo va a dejar y no va a venir más, y lograr de a poco esa normotensión que después la tenemos que tener controlada a las 24 horas del día en el largo plazo. Eso me parece que es un concepto fundamental, Eduardo, porque a veces nos ha pasado, y te tiene que haber pasado a ti. Doctor, ya estoy bien de la presión, tengo 12,8. ¿Cuándo dejo de tomar los medicamentos? Porque ya resolví el problema. Tiene 12,8 porque los está tomando. Bueno, obviamente. Pero ese concepto de que es un tema, el tratamiento es a largo plazo, puede ser con fármacos o no, eso es otra cosa, puede haber periodos de fármaco y otros no, eso es otra cosa, o sea, es individual el abordaje de cada persona dependiendo de las etapas de su vida, pero ese concepto me parece que es importante. Y salvo situaciones, porque también es de uso común, salvo situaciones muy puntuales y muy específicas, los tratamientos sublinguales no tienen indicación.
Porque el tratamiento sublingual, que es incontrolable, que no sabemos cuánto se absorbe, cuánto no se absorbe, le podrá bajar la presión 3 horas. Y no, en 3 horas no se juega este partido. Entonces, si el paciente tenía la presión alta porque tenía un síntoma, como dijimos antes, tratémosle el síntoma. O sea, si está nervioso, tranquilízalo. Si tiene dolor de cabeza, cálmale el dolor de cabeza. Si tiene una situación, calmala. Si es un hipertenso conocido que tiene las cifras altas, tal vez haya que ajustarle su tratamiento de base para tener un control de largo plazo, como nosotros queremos. Pero los tratamientos sublinguales en general no tienen indicación. Si el paciente es un paciente grave, necesita tratamiento intravenoso en un área crítica donde tenga control. Y si el paciente no es un paciente grave, en general lo que hay que hacer es nada, que lo vea su médico, que le ajuste su tratamiento para tener una buena evolución de largo plazo. Para ir puntualmente a el tema de la ubicación del monitoreo ambulatorio y después sí entrar en tratamiento no farmacológico y farmacológico, cómo son los distintos tipos de fármacos y cuál es la estrategia. Bueno, la toma de presión en sí misma es un mecanismo inexacto de tomar la presión. En realidad nosotros tenemos 100.000 latidos por día y cada latido tiene una presión en realidad, ¿no? Si uno quisiera ser muy purista. Muy estricto. La toma de presión en el consultorio es una forma inexacta, pero es mejor que no hacer nada. Ahora, ¿qué pasa? Muchos pacientes, como ya dijimos en el bloque anterior, en el consultorio no tienen su mejor situación para controlarla. Entonces se han diseñado 2 alternativas que usamos habitualmente en nuestra práctica que son muy útiles y nos aportan muchos datos complementarios. Una son las autotomas que se puede hacer el paciente en su domicilio. Le tenemos que enseñar que se lo haga estando tranquilo, sintiéndose bien, con la vejiga vacía, en una buena situación. Hay buenos aparatos automáticos que le quitan un poco de error a las cosas. Y que el paciente se haga autotomas, los anote en un papel y nos traiga esas tomas. Y eso es muy útil. Y después nos queda otra forma de evaluar, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un dispositivo que se le coloca en el brazo al paciente un día y se le deja 24 horas hasta el otro día. Como la gente está acostumbrada al holter de electrocardiograma, seguro, muchas veces le dicen, es un holter de presión, pero bueno, en realidad es eso. Entonces, este dispositivo toma la presión, se puede programar de distintas maneras, cada 20 minutos, media hora durante el día y cada 40 minutos, 1 hora en la noche mientras duerme. Y eso nos da una curva de 24 horas en el paciente en su vida cotidiana que aporta datos muy interesantes. Porque, por ejemplo, hay personas que están hipertensas en su trabajo y no están cuando están en su casa, hay otros al revés. Hay que ver el descenso de la presión cuando duerme es importante, los ascensos del peridespertar son importantes porque es donde suelen ocurrir los accidentes vasculares. A veces vemos, por ejemplo, pacientes que toman su medicación X a las 8 de la mañana. El monitoreo muestra que están bien controlados de su presión hasta las 4 de la tarde y después están mal controlados. O sea que el medicamento les está controlando un pedacito del día, pero no les está controlando todo el día. Y son todas cosas que a nosotros nos ayudan a ajustar un tratamiento adecuado a ese paciente. Cuando yo decía, para ir intercalando, doctor, ¿se puede hablar de parámetros por sexo, por edad? Hay tablas para sexo, para edad y para altura y para todo. Que en realidad son tablas arbitrarias. O sea, la definición un poco de cuáles son los valores que utilizamos en realidad son aquellos en los cuales el beneficio de tratar superan a los costos y a los efectos secundarios que puedan tener el tratamiento. ¿El techo de sí. ¿Influye la edad? ¿El techo va subiendo? ¿Cómo es esto? No, antes se decía que como es viejito que tenga la presión alta está bien, no pasa nada. Eso no es así, porque hay trabajos científicos grandes, prospectivos, bien diseñados, hechos, sí, que han mostrado que el tratamiento de la hipertensión en ancianos igual tiene un impacto significativo en su evolución. Bien. Eduardo, nos quedamos sin tiempo para hablar de tratamiento farmacológico. O sea que vamos a tener que invitarte nuevamente para hablar de tratamiento farmacológico o el abordaje completo de la hipertensión, no farmacológico y farmacológico. Así que ya te estamos cursando la verdad que todo esto que hablamos hasta ahora me parece que era importante, pero en otra invitación además el camino que podemos recorrer con respecto a la prevención. Hay cosas que las sabemos y no las hacemos, desde no al sedentarismo, no a la sal o a la música
mucha sal, en fin. Dije dos elementalidades obvias, pero sin ser un profesional podría seguir en esos. Me lo estoy diciendo a mí mismo y a varios miles que nos están viendo. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Estaba con nosotros el doctor Eduardo Benkel, que es médico, que es cardiólogo y que va a volver para hablar de este tema. Les quiero recordar las vías de comunicación, @saludcompromiso es nuestro Twitter y nuestro correo electrónico es compromisosaludwi@gmail.com. Le cuento, doctor, que han llegado muchos correos electrónicos que hablan de que se dedique un programa al ataque de pánico. Para que lo tenga en la manga para más adelante. Muy buen tema. Porque es una cosa inexplicable para los que lo sufren, para el entorno, y parece más generalizado. Y a veces es y a veces no es, en fin, lo dejamos por ahí. Gracias, doctor. Tomo la palabra. Que pase muy bien. Gracias, Dios. Otra semana más de Compromiso Salud aquí en la pantalla de BTV. Hasta la semana que viene.